de algo que el Señor puso en mi corazón, y quisiera tal vez hacer un link, concatenar o unir algunas cosas que hemos estado platicando. Hermano, la venida del Señor Jesús está muy cercana. Usted sabe que la Biblia dice que estando todos sus discípulos juntamente con Él en aquel lugar alto, en aquel lugar donde el Señor fue levantado, aparecieron dos varones, obviamente ángeles, ¿verdad?, que se aparecieron en aquel lugar y les dijeron: varones hermanos, que veis al Cristo, que veis irse, a sí mismo volverá, dice la palabra. Pero este es un volver por su pueblo de una manera secreta, si usted quiere llamarle así, o así lo hemos determinado, ¿verdad? Hay una segunda venida de Cristo, pero eso es para cuando todo ojo le verá y toda rodilla se va a doblar y va a confesar toda lengua que Él es el Señor. Eso es muy diferente al aparecimiento, a la parusía primaria de Cristo, que es para su iglesia, que es para su novia, que es para la que se ha consagrado. Y yo espero que usted y yo podamos ser de esa parte, ¿verdad? Y entonces quiero platicar de algunas cosas que nosotros necesitamos saber y entender quizá un poquito más a fondo, con respecto a lo que la iglesia, la esposa de Cristo. La iglesia, también debo de aclarar, ¿verdad?, o de dar a conocer que la iglesia es una entidad viva, que es todo el conglomerado, o se le llama a todo el conglomerado de aquellos que le hemos abierto nuestro corazón a Cristo Jesús. Sin embargo, dentro de ese conglomerado hay una pequeña parte que es la iglesia novia, la iglesia que el Señor se lleva. Amén. Y que nosotros debemos de entender que así es, porque así lo describe la palabra. Entonces, parte de ese conglomerado, espero que nosotros tengamos el anhelo, el deseo y estemos buscando poder ser parte de ese conglomerado o de ese pequeño, de esa pequeña congregación que es la iglesia novia. Amén. Para todos es abierta esa invitación de llegar a ser tenido por digno, pero depende de cada uno de nosotros si queremos realmente buscarle o no, y ser dignos, y ser parte de ese pequeño grupo, de esa manada pequeña, como le llama en el Cantar de los Cantares también el Señor, de ese manojo de mirra, dice la Biblia también, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos, hermano, de separar y de tener bien claro eso en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para no confundir que la segunda venida de Cristo es una cosa y la parusía de Cristo es otra cosa. Amén. Es una venida en secreto para llevarse a los suyos, a los que se han santificado, a los que se han purificado, a los que se han mantenido en el deseo de mantener, valga la redundancia, de mantener esa llama ardiente dentro de su corazón en la búsqueda de las cosas de Dios. Amén. Ok, entonces, con base en ello, yo quiero platicar con usted yo le titulé a este tema Dignos por causa de la luz y el día. Sin embargo, usted lo puede poner como usted guste para identificarlo de la mejor manera. Y entonces quiero platicarle de algunas cosas que el Señor Jesús habló en Lucas capítulo 21. Y vamos a ir, con la ayuda del Espíritu de Dios, obviamente, platicando de algunos aspectos importantes que nos van a dignificar o que nos hacen dignos o que nos ayudan a ser dignos de tal manera que podamos ser parte de esa novia. Amén. Entonces, Lucas capítulo 21, verso 36. Sin embargo, quiero, vamos a leer ese verso como el verso, digamos, central, si así usted quiere llamarle. Pero usted sabe que un texto sin contexto es ocasión de pretexto muchas veces, ¿verdad? Entonces, debemos de leer algunos otros versículos que
nos contextualicen esto que yo le estoy diciendo. Entonces, solamente déjeme nada más llegar acá, en Lucas 21. Lucas 21 le dije, ¿verdad? Ok, entonces, voy a leer el verso 36, que es el verso central, y dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Entonces, quiero y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ok, entonces pongámosle atención a que dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar. Entonces, si es una cuestión de escapar, quiere decir que nosotros, que escapemos de todas estas cosas que vendrán, quiere decir que hay una manera de poder escapar, para no pasar todo lo que va a suceder. Entonces, quiero leerle el contexto para que podamos ver de la separación que hace el mismo Señor Jesucristo, porque estas son palabras de Él, entre lo que es la segunda venida de Cristo y la venida en secreto, o la parucía a su novia, a su esposa. Amén. Entonces dice del verso 25 en adelante. Usted puede leer los otros versículos desde el 1, ¿verdad? Para poder tener aún más contexto de esto, pero desde el 25 creo que podemos entenderlo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Es decir, nos harán símbolos, tendrán, hermano, una significancia para nosotros. Hemos hablado ya y obviamente hemos escuchado a través del apóstol que nos cubre, el apóstol Sergio Enríquez, acerca de la tétrada, o las tétradas que se están dando, es decir, lo que los científicos llaman las lunas rojas o las lunas de sangre, las cuales se dan durante este año 2014, 2015, durante periodos de 180 días, ¿verdad? La primera ya pasó, fue en el mes de marzo, la siguiente es en el mes de octubre, la que sigue es en el 2015, aproximadamente en el mes de marzo también, o abril, y la última se da en el mes de octubre del año 2015. Amén. Y la Biblia dice que anteceden esas cosas a la venida del Señor Jesucristo. Entonces yo creo que nosotros debemos de estar atentos a esas cosas, ¿verdad? Y por eso le estoy leyendo desde aquí. Entonces habrá señales en el sol. Bueno, el sol, una de las señales es que está oscureciéndose. Usted puede buscar en la página de la NASA y se va a dar cuenta que más o menos el sol se ha oscurecido en un 25% de su luminosidad a comparación del año 1980 para acá. Entonces ya hay un oscurecimiento del sol. Amén. Luego dice, y en las estrellas también, y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Fíjese que ahora, más que antes, usted se ha dado cuenta que, por ejemplo, los tsunamis, diría alguien por ahí, ¿verdad? Los tsunamis, hermano, están más frecuentes. No, antes uno no oía de un tsunami, o al menos era algo que se escuchaba solamente como un fenómeno de la naturaleza que podía darse, pero que ahora en la actualidad lo hemos visto más seguido, incluso ya después de cada tornado, de cada tormenta tropical que se forma, casi siempre están anunciando que se puede esperar un tsunami. Después de un terremoto también, ahorita el que acaba de suceder allá por nuestros países, en Guatemala y el otro de México también, decían que podía darse una catástrofe de esa naturaleza con olas de hasta 6, 8, 10 metros en las costas de nuestros países. Entonces quiere decir que ahora ya los científicos ya esperan que después de una situación así ocurra un tsunami, ¿verdad? Y eso se ha dado más continuamente. Entonces, dice aquí el Señor, las gentes confundidas, y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Fíjese que aquí está hablando de todas las cosas que se van a ir dando, que ya se están dando, pero que se van a ir dando aún más. Es decir, esto se va a ir aumentando.
Esto va a ir creciendo. Y después dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuáles serán las potencias de los cielos? Porque cuando usted lee ahí potencias de los cielos, se refiere a una palabra que habla de potestades en los cielos. Entonces ya estamos hablando de algo espiritual más fuerte que se da. Por ejemplo, usted sabe que el libro de Daniel describe que hay principados como gobernadores de las tinieblas. Corintios también lo habla. Y dice que, por ejemplo, cuando Daniel ora para que le lleven una respuesta, sale a pelear contra el ángel o el arcángel Miguel. ¿Quién? Y Gabriel también, el rey de Persia, y que también el rey de Grecia. Y estamos hablando entonces de potestades. Dice que esas potestades serán conmovidas en los cielos. Es decir, empezará a haber guerras en los cielos que van a ser un reflejo en la tierra. Y de hecho usted ya lo está viendo. Y yo también. Mire, cuando ya se oyen las campanas, hermano, por allá en Israel, la cosa se pone difícil. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el príncipe que está a favor del pueblo de Israel es el príncipe de todos los ejércitos, que es Miguel, en los cielos. Cuando ya se para ese varón a favor de Israel, es porque las cosas van a tronar fuertes. Entonces ahorita estamos en ese ir y venir, ¿verdad? En el que quieren paz, pero que no se puede, y entonces las cosas se empiezan a poner más difíciles. Y eso se está dando cada vez más y cada vez más. Yo estaba leyendo una publicación que alguien hizo con respecto a cuál es la verdad del por qué quieren destruir Israel. No es por tierras, no es por política, no es por nada, no es por dinero, no es por nada. Es solamente porque quieren desaparecer a Israel, punto. Ese es el punto principal. Un sociólogo norteamericano hace la relación y dice, él empezó a investigar todo eso desde antes, es un graduado de la Universidad de Yale, y él dice que sencillamente todos los países que están alrededor de Israel, lo único que tienen es odio contra Israel, y ellos han dicho que sencillamente el día que se acabe Israel de sobre la faz de la tierra, el Estado de Israel sobre la faz de la tierra, va a haber paz. Entonces por eso ellos quieren deshacerse de Israel. Punto, nada más. No quieren ni siquiera la tierra. No es por tierra que están peleando, es porque quieren deshacerse de Israel como Estado. Porque una vez que Israel fue establecido como Estado, la Biblia se cumple cuando dice que Israel será vértigo a las naciones. Entonces todo gira alrededor de Israel. Dese usted cuenta, todo gira alrededor de Israel. ¿Por qué? Porque cualquier cosa es Israel la que tiene la culpa. Así lo declaran los países que están alrededor de ella, ¿verdad? Los musulmanes, pues. Entonces, nosotros debemos de entender que todas estas cosas, las potencias se están conmoviendo. Pero no es eso de lo que le quiero hablar. Todavía quiero hablarle de otras cosas. Entonces dice, porque potencias del cielo serán conmovidas, el Señor hablando, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y su gran gloria. Eso es segunda venida de Cristo. No es la venida en secreto. Esa ya es la segunda venida de Cristo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercana. Pero ahí vuelve otra vez a hablar no de la segunda venida de Cristo. Está hablando de una redención primaria, o que antecede. ¿Sí me estoy dando a entender o no, hermano? Ya ahorita voy a entrar al tema, espéreme un cachito, solo lo estoy introduciendo a que entendamos esto. Entonces viene y dice, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Es decir, el tiempo de calor. El tiempo de sequía.
Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación de Cristo, ¿verdad? Que está vigente hasta el día de hoy. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. No está hablando de manera natural. Y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, si se da cuenta de lo que, este es el verso que dijimos al principio que íbamos a leer, central, y entonces teníamos que hacer una relación. Todas las cosas que van a suceder previo a la segunda venida de Cristo. Pero aquí en el verso 36 nos está diciendo, velen para poder escapar de esas cosas. Es decir, que ustedes puedan ser sacados antes de que todo esto acontezca y entonces tener que ser levantados hasta el día de Cristo, hasta la segunda venida del Señor. Nosotros no estamos esperando eso. Usted y yo no debemos de esperar eso. Entonces, si no lo estamos esperando, debemos de prepararnos para no estar en ello. Sí me doy a entender, ¿verdad? Entonces, hermano, es necesario que nosotros seamos sensatos y veamos que todas estas cosas, el principio de dolores ya está. Esto ya se está desatando. Cada día va a haber más situaciones de esta naturaleza, pero usted y yo debemos de preparar nuestro corazón velando. Diga conmigo, velando. Y orando. Ok. ¿Velar qué es? ¿Cuándo vela usted? ¿Ah? Cuando uno no duerme. Cuando uno vigila de noche. Hay quienes vigilan de día y ayunan de noche, ¿va? Pero hermano amado, nosotros debemos de vigilar de noche. Y obviamente nosotros tenemos que orar. Eso es definitivo. ¿Para qué? Para ser tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas. Entonces, si es para escapar, es porque hay una salida antes. Y de eso es lo que nosotros debemos de tomarnos. ¿Amén? Ok, entonces, dice, y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Y eso es el escape previo. Porque el Señor está enseñando de día en el templo. Pero después dice, y de noche, ¿qué cosa? Saliendo. Se iba. ¿A dónde se iba? Al monte de los Olivos. Ese es el escape que nosotros debemos de tener. La salida al monte de los Olivos. Ahí está el rapto. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Ok, entonces, mire pues, la necesidad de ver esto es porque ahora quiero llevarlo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4 y 5. Cuando lo tenga me dice amén, para que lo leamos juntos. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Primera de Tesalonicenses 5, 4 y 5. Lo voy a esperar mejor. Si quieren, no se preocupe, yo lo espero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, ok, versos 4 y 5. Mire, mejor para que lo entendamos, vayamos desde el 1, ¿verdad? Para tener ese contexto. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba,
Se recuerda que tiempos y ocasiones está hablando también de Kairos, de Dios, ¿verdad? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, pero ese es el día del Señor. Recuérdese que también en los profetas dice, antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Está hablando de segunda venida de Cristo. ¿Amén? Ok. Entonces dice aquí, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cuándo llega entonces un ladrón? En la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero eso está hablando, ese período entre el escape de la iglesia, es decir, el arrebatamiento de la iglesia novia, después empiezan los dolores de parto, y después entonces se da la segunda venida de Cristo. Pero nosotros se supone que deberíamos de salir aquí, en el rapto. O al menos, eso es lo que deberíamos de tener en nuestro corazón, salir ahí. Ok, entonces dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, aquí es donde yo quiero hacerle el énfasis a usted. Nosotros no estamos en tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque nos están advirtiendo. Esta es una advertencia. Nos están poniendo la luz para que nosotros veamos. Ahora, la situación está en que la Biblia dice en una parte de la palabra que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y ese es un problema. Porque todo aquel que ama más las tinieblas que la luz, aunque le alumbren, le va a valer. No va a querer. Le va a dar igual. Entonces yo quiero que usted y yo entendamos, hermano, en esta mañana, mi necesidad de hablarle es decirle, por favor, no tomemos las cosas a la ligera. Busquemos de Dios, busquemos de su palabra, busquemos, hermano, meternos con Él. Ya no estemos distraídos en el mundial. Bueno, el mundial ya se terminó, ¿ah? Ya no estemos distraídos en otras cosas, hombre. Hay tantas cosas, tanta distracción. Yo platicaba con los hermanos el viernes, me parece, y les decía, hermano, que el aumento de la ciencia, dice el libro de Daniel, será una de las grandes señales que van a haber. Pero que toda esa ciencia, hermano, está a través de la tecnología distrayendo a toda la gente. Y nosotros yo no estoy en contra de la tecnología, se lo vuelvo a repetir, pero la situación está en que nosotros debemos de velar, porque ¿en medio de qué estamos? En medio de tinieblas, en medio de la oscuridad. Si la misma Biblia dice, hermano, en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9, que el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando habla en el Salmo 23, dice la palabra que nosotros estamos pasando el valle de la sombra y de la muerte. Porque el valle de la sombra y de la muerte es esta tierra. Porque al final dice, y a la casa del Padre volveré. Entonces quiere decir que estamos en la tierra donde está la tierra de los muertos, le llama la Biblia también. Entonces hay oscuridad. Y el Señor dijo, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes en el mundo. Pero el Señor ya les había dicho antes, yo soy la luz que vino a este mundo, y ahora yo les transmito a ustedes la luz para que ustedes sean luz en medio de las tinieblas. Entonces, a usted y a mí nos toca hacer luz en medio de las tinieblas. Si somos luz en medio de las tinieblas, entonces quiere decir que ese día no nos puede a nosotros, o no nos debería de tomar como ladrón. Por sorpresa. Deberíamos de estarnos nosotros consagrando todos los días de nuestra vida, buscando poder agradarle al Señor. Entonces dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Entonces hace una diferencia entre luz y día. Y yo quiero entonces
nada más hacerle esta referencia para que tengamos un poquito más de conocimiento y entender que nosotros, por ejemplo, el término luz viene de la palabra phos, en el griego phos, es ser luminosos, hacer manifiesto. Nosotros debemos de hacer manifiesto a Cristo Jesús en medio de las tinieblas. Usted y yo, pero hermano, hay cristianos que en este tiempo más parecen hijos de las tinieblas que hijos de luz, con todas las cosas que hacen. Son los hijos del santo, pero el enmascarado nada más, y no de Dios. Nosotros debemos de tener el cuidado, hermano, de poder ser verdaderamente luminosos, de manifestar a Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida, con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, cómo nos conducimos. Yo sé que no es fácil. Si por esta es la gloria de los que habremos, hermano, de algún día estar en la presencia del Señor, que hablamos de perfección, no siendo perfectos, pero que tenemos, con base en lo que el Señor dice, la capacidad por el Espíritu de llegar a ser perfectos. Para eso tenemos la palabra. Porque ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia. Con guardar la palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Entonces quiere decir que nosotros sí podemos llegar a tener un camino perfecto, teniendo aún este cuerpo de bajeza. Si no, entonces el Señor Jesús no lo hubiera logrado, no lo hubiera hecho. Porque la Biblia dice que le prepararon un cuerpo como de siervo. Es decir, él era 100% hombre. Se cansaba, dormía, se acostaba, comía, como nosotros. Pero la situación estuvo en que siempre se mantuvo consagrándose delante del Padre. Y él mismo lo dijo, yo me santifico por causa de estos. Entonces usted y yo debemos de santificarnos. Ahora, ¿por causa de qué? Por causa, hermano, de lo que viene. Pero sigamos aquí. Hacer manifiesto significa fuego, significa luz y significa resplandor. Entonces, esa palabra resplandor me llamó mucho la atención, porque si alguien puede buscar Daniel 12:3, es un pasaje que a mí en lo particular me gusta mucho, pero si alguien lo puede buscar, se lo voy a agradecer y que nos lo pueda leer. Sí. Espérame un cachito, solo que venga el micrófono ahí. Don Mike. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Va, entonces mire pues, dice que va a haber, leímos en un principio, señales en los cielos, el sol, la luna, las estrellas. Aquí está hablando de estrellas. Entonces, las estrellas también, la señal de las estrellas, o una parte de la señal de las estrellas, es que van a enseñar la justicia al Señor. Pero que la gente no va a querer creer en la justicia, que es muy diferente. Ahora, en cuanto al resplandor, eso nada más entre paréntesis, en cuanto al resplandor dice, y los entendidos resplandecerán. Va, entonces, si la Biblia dice aquí que somos hijos de la luz, y la luz tiene un término llamado resplandor, entonces, ¿cómo deberíamos de ser, según ese pasaje? ¿Ah? Vuelvo a leerlo, por favor, hermana. Los entendidos brillarán. Póngale una estrellita ya a la hermana, por favor, ¿verdad? Los entendidos. Diga conmigo, los entendidos. Hay una gran diferencia entre conocer y entender. Porque usted puede conocer muchas cosas y no entenderlas. De hecho, cuando usted ve el libro de Job, dice, hablaba cosas que no entendía. Cuando al final de los 42 capítulos del libro de Job, Job dice, Señor, yo me arrepiento. De muchas cosas se arrepintió. Me arrepiento porque antes yo de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. ¿Cuándo llegó a ver al Señor? ¿Ah? Cuando entendió.
Cuando entendió, entonces nosotros que somos hijos de luz, es decir, que resplandecemos porque los que resplandecen son entendidos. Debemos de entender, no de conocer, solamente. El pueblo perece por falta de conocimiento, pero se desvía por falta de entendimiento. Entonces hay gente, hay pueblo de Dios que conoce, pero que se está desviando, que su luz se está transformando en tinieblas por causa de el entendimiento, no del conocimiento. Entonces usted y yo debemos de entender. Debemos de entender, debemos de buscarle al Espíritu de Dios que nos haga entender las cosas. No solamente de saberlas, sino de llegar a ponerlas por obra. Y entonces vamos a hacer el resplandor en medio de las tinieblas. Porque el que esté resplandeciendo, hermano, dice la Biblia en otro pasaje, que que la vida del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que es perfecta en su día, hasta que está en el cenit, dice otras versiones. Pero eso es resplandor. En el día, hermano, hay resplandor. Es decir, el resplandor del sol, la brillantez del sol, abarca todo. Entonces nosotros, cuando entendemos, vamos creciendo. Cuando entendemos, vamos escalando. Cuando entendemos, hermano, vamos siendo llevados hacia el perfeccionamiento de una vida en justicia. Y vamos siendo justos. Pero todo eso, ¿cómo se logra? Cuando nosotros buscamos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestras vidas. Y si trabaja, hermano, es porque nosotros estamos caminando conforme es su voluntad. No conforme yo quiero. No conforme yo pienso. ¿Qué más? El término día dice que somos hijos de luz e hijos del día. El término día se refiere a mansedumbre, a ser gentil o a manso, a gentil, a día, por supuesto, pero también en el hebreo significa reverdecimiento. Y esa palabra reverdecimiento viene de la palabra Aviv. Aviv es el primer mes del calendario judío, cuando empezaron a reverdecer. Cuando fueron sacados de Egipto. Entonces nosotros, cuando somos sacados de Egipto, del mundo, somos llevados a ser reverdecidos, aún en medio del desierto. Entonces, el Señor quiere que nosotros reverdezcamos todos los días de nuestra vida. ¿Cómo se reverdece, hermano? ¿Cómo hace usted reverdecer a un árbol que está seco? Con agua. Regándolo. No regándola, ¿va? Regándolo. ¿Por qué? ¿O para qué más bien? Para que sus raíces vuelvan otra vez a tomar y empezar a enviar hacia todo el árbol de aquello que necesita, la savia que necesita. Ahora, la palabra del Señor dice que ella misma es agua para nosotros. Acompáñenme al Salmo 1, que tan lindo que es, ¿verdad? El Salmo 1. Si usted no conoce dónde está el libro de los Salmos, está entre Génesis y Apocalipsis. Oiga lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado, es decir, 3 veces feliz, 3 veces dichoso, el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su, ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces aquí está refiriéndose el que medita en la ley del Señor y es su delicia. Diga conmigo delicia.
Ah, bueno. ¿Qué es una delicia? ¿Ah? Algo sabroso, algo rico, algo que uno deleita. ¿Verdad que sí? Decía mi papá que la comida ni a la fuerza, ni la comida a la fuerza es buena, ¿verdad? O a la fuerza ni la comida es buena. Pero cuando usted se sienta a deleitar algo, hermano, a usted no lo obligan. ¿Verdad que no? A usted le ponen su pedazo de pastel para los que son pasteleros, ¿verdad? Su 3 leches, así como los que hacen las hermanas acá. Rico, ¿verdad? Y usted lo ve y se sienta porque hasta agua se le hace la boca, ¿va? Ya dice, ¿a qué hora lo sirven? Porque es su delicia, es su deleite. Pero hay cristianos en la actualidad, hermano, que se sientan a oír palabra y están, ¿a qué horas terminará el pastor? ¿Por qué se tarda tanto? ¿Para qué enseña tantas cosas? Y si no, está con que se para, se sienta, va, viene, y está pensando en los anteojos del gallo, y etcétera, ¿verdad? Y tal vez está aquí presente, pero ausente en su mente. Y está pensando en lo que va a hacer mañana. Si mañana no sabe usted siquiera si va a estar. Entonces, dice la Biblia que cada día tiene su propio mal, mejor ni se afane, ¿verdad? A lo mejor ahí, abriendo la boca, se le mete un mosquito y se ahoga. Sí, es que no tenemos la vida comprada. Entonces, hermano, nosotros debemos, ¿de qué? De deleitarnos. ¿En qué? En su palabra. Cuando usted venga a este lugar y cuando usted esté en su casa, hermano, buscando del Señor, deleítese, no esté pensando en otra cosa. No esté pensando en qué va a hacer más tarde, en a dónde va a ir, a gastarse la tarjeta de su esposo en el mall, etcétera. No piense en eso. Usted piense en meditar, en hablarle al Señor, en que Él le hable, deleitar su vida. Eso es lo que nos hace a nosotros bienaventurados y nos hace entender su palabra. Solamente por el Espíritu podemos entender nosotros. Y el que es entendido no lo va a sorprender como ladrón ese día. ¿Amén? Bueno, sigamos pues. Mire, la palabra, le decía que es Aviv, ¿verdad? Ese día, o la palabra, o el término día. Pero también se refiere a manso y a gentil. Por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 11, verso 29. Porque el Señor dijo algo interesante ahí en ese lugar. Mateo 11, 29, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Tal vez lo vamos a leer un poquito antes. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, hemos estado hablando del arrepentimiento que tan importante es, ¿verdad? Hay de ti Corazín, de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y a Sidón que para vosotras. Pero sigamos un poquito más abajo, en el 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ok, alguien podría decir, pero entonces, ¿cómo somos entendidos si dice que las cosas de los estas cosas no se las hizo dar a conocer a los entendidos? Entonces, ¿en qué quedamos? Sí, pero los entendidos de la tierra, los que tienen sabiduría terrenal. Ok, y aquí hay otra clave, ¿verdad? Tenemos que hacernos como niños, dice la palabra, para poder entender al Señor. Porque al Señor no se le entiende con el razonamiento humano. Definitivamente que no. Por eso el razonamiento humano dice que en la misma Biblia hay contradicciones. No hay contradicciones para nada. Lo que hay es revelaciones, que es muy diferente. Pero eso solamente cuando uno se hace como un niño. ¿Amén? Ok, entonces, parte de entender al Señor es hacernos como niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo nos va a hacer descansar?
llevando su yugo, porque dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy ¿qué? Ok, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ok, entonces, mire hermano, cómo nosotros, hablando de día, cómo nosotros vamos a ser hijos del día, teniendo mansedumbre en nuestra vida. ¿Cómo se llega a tener mansedumbre en la vida? A través de ponerse el yugo de Cristo. Al hermano, pero si yo ya estoy cansado de venir cargando con esas cosas de externas. Mire, cargo con mi esposo, cargo con mi suegra, cargo con mis hijos, hasta con usted cargo, pastor, porque no se apura. Entonces, hermano, ¿cómo le voy a hacer con eso? Y el Señor dice, ponte mi yugo. ¿Qué es un yugo? Tal vez algunos no lo saben, ¿verdad? Pero en la antigüedad, un yugo era un pedazo de palo así grande que se ponía sobre un par de bueyes para poder arar la tierra. Y entonces el Señor viene y dice, para que aprendas mansedumbre y humildad, es decir, para que te hagas entendido y seas del día, lo que tienes que hacer es ponerte mi yugo, ponerte mi carga, porque mi yugo es fácil y es ligera. ¿Sabe por qué es fácil y ligera? Porque solo es la carga. Usted y yo solo vamos prendidos ahí, así con las patitas, ¿verdad? Así, y el Señor va caminando y nos lleva a donde Él quiere. Si nosotros aprendemos a ir en ese yugo, lo que vamos a aprender es amar, a bendecir, a respetar, a buscar a Dios, a buscar de su Espíritu, a agradarle a Él, a ver cuál es su voluntad, a rendirnos todos los días, a transformar nuestra mente a través de la renovación de la misma, por medio de las cosas que el Espíritu nos da en su palabra y nos enseña, a buscarlo en la intimidad, porque Él dice que ama la verdad en lo íntimo, es decir, a ser honestos, a ser francos delante del Señor, aun cuando tengamos problemas y estemos debilitados, Él nos va a levantar si nosotros somos delante de Él, humildes como para decir, Señor, yo necesito tu ayuda. Y entonces eso nos va haciendo entender a Dios y ser hijos de la luz o del día, a fin de que no nos agarre a nosotros como ladrón, porque mire, va a sorprender como ladrón, y lo vuelvo a repetir, a los que no van a escapar. Entonces los entendidos sí van a escapar. Los entendidos sí van a ser arrebatados. Usted y yo necesitamos ser entendidos. ¿Me quiere hacer un favor? Pregúntele al que tiene al lado, ¿entendés, hermano? O entiendes, ¿verdad? Depende de dónde sea. Si es argentino, pregúntele, ¿y entendés? Amén. Entonces, ¿entendemos? Ese es amén, como que no mucho se entendió. Ok, yo espero que sí, porque los entendidos son los que van a escapar. O los que vamos, ¿verdad? Amén. Sigamos. Yo con esto voy a ir concluyendo. Mire, aquí tendríamos que hacer un análisis muy extenso, pero sin embargo quiero llevarlo al libro de Apocalipsis, capítulo 3, y por eso le decía que quería ir concatenando o haciendo un link entre estas cosas que hemos visto. Naturalmente, parte del link es el arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 3, la Biblia habla a la iglesia de Sardis. Desde el verso 1, si usted quiere, lo leemos. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y esto verdaderamente me llamó la atención, porque cuando yo lo estaba leyendo, el Señor habló a mi corazón y me hacía ver que nosotros tenemos un nombre de que vivimos, pero que de verdad tenemos que estar viviendo. Usted sabe cómo usted se llama, ¿verdad? O pues esta parte del cuerpo de Cristo, ¿cómo se llama?
río de vida. Entonces tenemos un nombre de vida, un nombre de que vivimos. Déjenme tomar esto para mí, para esta congregación. Y por eso mi ocupación, no mi preocupación, sino mi ocupación en enseñarle. Y entonces dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso ya no lo tomé, porque yo sí anhelo que estemos vivos. Vivos. Entonces dice, sé vigilante y afirma. Otra vez, vuelve a hablarle a esta iglesia y le dice que sea vigilante. ¿Se recuerda qué fue lo que dijo el Señor allá en en el libro de Lucas? Lo que estábamos leyendo. Dice, velad y orad. Y aquí vuelve a repetir y dice, sé vigilante. ¿Qué es ser vigilante? Estar velando. Entonces le dice, vela. Es decir, sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El decir que no se ha hallado las obras perfectas delante de Dios no quiere decir que está desechado, sino que es que se necesita llegar a tener obras perfectas. Y es lo que estábamos hablando de llegar a ser resplandecientes. ¿Por qué? Porque somos como la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. El aumento tras aumento es un proceso. Yo le he dicho que solo en las caricaturas se ve cuando está de noche y ¡fum!, se pone de día, ¿verdad? Pero nosotros no somos así. Nosotros estamos saliendo y cada día es un proceso. Vamos aprendiendo, vamos dejando las tinieblas, vamos desechando las cosas de las tinieblas. Hermano, eso no quiere decir que no seamos propensos a resbalar. Tampoco le estoy dando permiso para que vaya a pecar. Estoy diciendo que cada día nosotros debemos de ir en pos de la luz, en pos de amar más a Cristo, en pos de meternos más a su reino e ir desechando las tinieblas de donde fuimos sacados. Por tanto, entonces debemos de amar más la luz que las tinieblas. Ok, entonces dice, vela y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado perfectas tus obras delante de Dios. Es decir, perfecciónate. Deja que tu vida vaya aumentando cada día más. No le ponga a usted stand-by a su vida. No le pongamos nosotros, menos retroceso, ¿verdad? No le pongamos nosotros, hermano, límites al Señor para que nos lleve aún más a conocerle, aún más a estar con Él, aún más a vivir su vida. Tampoco se deje manipular por lo que la gente dice. Por favor, no le pongamos caso a lo que muchos están hablando, que hacen que se detenga en nosotros. Muchas veces que hermano habló mal de mí. Mire, es que lo que pasa es que dice que somos muy fanáticos, que nos estamos congregando demasiado, que todos los días, bueno, ahorita no todos los días, ¿verdad? Pero ya mero. Ya solo 1 o 2 días nos faltan, ¿verdad? Pero empiezan a decir, es que son fanáticos, es que ¿para qué están ahí todos los días? Pues sí, es que todos los días tenemos que buscar al Señor. Ahora, el que empieza a escuchar esas cosas y es influenciado, es porque definitivamente algo hay en su corazón que no quiere amar al Señor. Es decir, está amando más las tinieblas que la luz. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Entonces, hermano, usted y yo debemos de ir afirmándonos cada día más, perfeccionándonos cada día más, porque somos hijos del día y de la luz. Y entonces no nos va a sorprender como ladrón, ¿ok? Sino que nos vamos a ir antes, escapar antes, irnos antes. Y por eso algunos dicen que somos escapistas, ¿verdad? Es que ¿quién no se quiere ir, hermano? Bueno, hay algunos que no se quieren ir. Definitivamente hay gente que no se quiere ir. Hay gente que se quiere quedar. Por eso no busca de Dios. ¿Verdad? Mire, eso es algo así como que si usted va a hacer un viaje con todos sus hijos, ¿verdad? Y dice, bueno, preparen todas las maletas y ahí está. Tiene 5 hijos y de los 5 hay uno, hermano, que se está viendo la tele y ya le falta un día y el mero día en que se van a ir, dice, bueno, voy a ver si hago la maleta.
¿Tendrá ganas de ir? No, no tiene ganas de irse. Entonces usted y yo debemos de estar haciendo maletas. Desde hace tiempo deberíamos de estar haciéndolas para irnos. Que nos llaman escapistas, que somos aleluyas, que somos esto, que lo otro, no importa. Usted y yo debemos de creer que nos vamos a ir antes de que venga todo lo que viene. Velad, orad para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vienen. Ok, entonces dice, pero, y guárdalo y arrepiéntete, dice, acuérdate pues de lo que has recibido, verso 3, y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, ¿por qué? Entonces estos buscaron ser dignos. Usted y yo debemos de buscar ser dignos, no manchando las vestiduras, no manchando nuestros vestidos blancos. Todo lo que usted hace, hermano, para bien suyo, todo lo que usted busca del Señor, tratemos de no echarlo a perder con actitudes que nos manchan a nosotros nuestros vestidos. Todo lo que usted y yo, mire, por favor, en el nombre de Jesús le pido, hermano amado, que yo entiendo y sé que somos hombres y que va a venir la tentación y que van a haber momentos, hermano, en los que tal vez estamos a punto de sucumbir ante la tentación, pero es el momento de clamar y de decir, como dijo el apóstol Pedro, sálvame que perezco. Pero ese sálvame que perezco, hermano, significa humillación personal. Porque se imagina usted a un Pedro, hermano, que era pescador. Yo considero, no sé si usted, pero yo considero que un pescador lo primero que tiene que saber no es pescar, sino nadar, hermano. Porque si se va a pescar y se lo empieza a llevar el río o la corriente o está en medio mar, ¿qué hace? Aunque sepa pescar muy bien, se va a ahogar. Entonces, aquel hombre sabía pescar. Sabía nadar. Sí sabía pescar, pero sabía nadar. Es más, la Biblia también lo dice, cuando el apóstol Juan le dice, es el Señor, ya cuando estaba resucitado, dice que se puso sus vestidos y se tiró al agua para irse nadando hacia la orilla. Que esa es otra gran enseñanza linda, pero nosotros necesitamos, hermano, aprender ¿a qué? A nadar. No, hombre, a humillarnos. A nadar, dice. Usted debe aprender a humillarse, a pedir auxilio. En los momentos en que viene la tentación, ahí, por favor, pida auxilio. Porque después vienen, ay, pastor, es que pequé. ¿Y desde cuándo empezó la situación? Hace un montón de tiempo. ¿Y por qué no cuando vino la tentación usted se acercó y se humilló y dijo, hermano Dios, ¿acaso no somos hombres como usted, pues? Es que ¿cómo voy a ir a contarle estas cosas al pastor? No, es hombre como yo, pues por eso. Porque el Señor habla a su creación conforme su creación. No vaya a creer usted que le va a mandar un ángel que le diga, deja la tentación a un lado. No. Va a llegar uno como usted, igualito, con defectos, con situaciones hasta similares. El mismo apóstol Pedro lo dice en su segunda carta, que las mismas tentaciones, las mismas dificultades alrededor del mundo lo están pasando otros. Entonces, ¿por qué no nos humillamos y buscamos? Y decimos, estoy siendo tentado. Hermano, estoy a punto de pecar. Entonces necesito, por favor, que me ayude de alguna manera. Y pues el Señor sabrá cómo nos auxilia, ¿verdad? Lo que pasa es que hay gente que no le gusta que le digan lo que no tiene que hacer. Todos llegan buscando que les soben la espalda y les digan, no, pues, no se preocupe, hombre, peque, porque de todas maneras lo único que peca es el cuerpo. Así hay una corriente, hermano, aunque usted no lo crea. Yo conocí una persona así, que era pastor de esa congregación, que así pensaba, que así creía, que solo en el cuerpo se pecaba, así que usted podía hacer lo que se le diera la gana, que de todas maneras su alma iba a seguir limpia.
Se puede imaginar qué falta de entendimiento, ¿verdad? Entonces nosotros, hermano, perdóneme, pero cuando estamos en los momentos de dificultad, cuando estamos en los momentos, hermano, esos de debilidad, ¿a quién le gusta contar sus momentos de debilidad? A nadie, ¿verdad? Yo le aseguro que ninguno de los brasileños comentó la goleada, solo sus victorias. Pero en los momentos de dificultad, cuando ya nos llevan 2-0, es cuando hay que ir y decir, hey, ¿qué está pasando? Necesitamos eso. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, porque a su tiempo esa misma mano os exaltará, dice la palabra. Entonces necesitamos eso. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él merece toda gloria y honra. Dice, el que venciere, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, se andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, es decir que van a haber algunos que sí van a ser borrados, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces, hermano, nosotros podemos llegar a ser dignos. Nosotros podemos llegar a ser dignificados para ser arrebatados, para irnos antes. Amén. De las cosas que vienen. Póngase de pie un momento y déjeme orar por usted. Déjeme bendecirlo. Déjeme suplicarle al Señor que podamos nosotros ser dignos. Pero le voy a pedir algo. Con todo mi corazón, velemos. Velemos. Es decir, estemos atentos. No descuidemos esta salvación tan grande, es la recomendación del apóstol Pedro para nuestras vidas. Porque, hermano, si algo es tremendo, es entender que estamos en tinieblas, es decir, que hay noche en más bien en la oscuridad, no tinieblas. Estamos pasando la noche en este lugar llamado mundo o tierra. Pero nosotros no somos parte de esas tinieblas, somos parte de la luz. Y por lo tanto, entonces, debemos, hermano, de velar, de estar atentos de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y velar de